Vamos a orar. Ok. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en este estudio. Padre bendito, Señor celestial, te pedimos, mi Dios, que, Señor, tú bendigas este tiempo, Señor, que te agrades de nosotros, Señor, que permitas también que lo que vayamos a ver, lo que vayamos a estudiar, Señor, el día de hoy, sobre el profeta Isaías, Señor, que sea de provecho para nuestras vidas, que deje una enseñanza, que vaya fortaleciendo nuestra fe, Señor, y nuestras convicciones, Padre. Te pedimos por aquellos que van a agregarse al grupo, que Padre bendito, tú les facilites las circunstancias para que puedan conectarse lo antes posible, y que Padre bendito, tú bendigas todo lo que se diga y lo que se haga en este grupo, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu grande amor y tu fidelidad hacia nosotros, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bueno, habíamos visto que el Señor les decía en los capítulos anteriores al pueblo de Israel que por qué habían estado confiados en otros cultos, ¿no? Cuando amonesta a Jerusalén, que fue lo que nos quedamos del capítulo 28, cuando habla de la condenación de Efraín al principio, hay una parte donde les dice que cuando Él venga, que Él los va a enjuiciar, y que en ese momento pues nadie va a entender, porque les va a dar palabra sobre palabra y doctrina sobre doctrina, y aún así no han entendido, no terminan de entender. La reprensión hacia Jerusalén es porque tiene burladores y gente que los ha desviado, y dice en el 15, en el 28:15, dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos, hemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión, el azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, yo lo entiendo y lo interpreto como que venía el Señor Jesucristo, y que el pueblo de Jerusalén no tenía por qué apresurarse y hacer pacto ni con el Seol ni con nadie más, porque pues venía el Mesías, ¿no? Que era la verdadera promesa del pacto, y sin embargo pues parecen no entenderlo, y así el Señor les dice que también los va a castigar por lo mismo, ¿no? Porque pues no han sabido apreciar lo que es recto, así lo dice en el 26, dice: porque su Dios les instruye y enseña lo recto, ¿no? Les dice en el 23: estad atentos, oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. O sea, presten atención y pónganse abusados, porque yo les voy a enseñar lo que es recto, ¿no? Lo que debe de ser, cómo van a suceder las cosas. También dice en el 29, en el versículo del 29, dice: también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Dice el Señor que es precisamente con el propósito de que haya sabiduría y haya consejo, estén engrandecidos, o haya engrandecimiento en el pueblo, ¿no? En la ciudad, o yo creo que también en los que son santos. O sea, al confirmar con la venida del Señor Jesucristo que gran parte de los hechos se van manifestando como lo dice la profecía, en ese momento pues vamos a ir teniendo más conocimiento, más sabiduría, más certeza de nuestra posición, de lo que somos, de lo que de cómo se van cumpliendo precisamente las mismas profecías de parte de nuestro Dios. Y después viene la ceguera e hipocresía de Israel, que a partir de entonces yo creo que sí es más importante. Entonces, lees, Gelita, del 9 al 16, por favor. Sí,
dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si diere al que sabe leer y le dijere, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mi Dios no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que ha formado, ¿no entendió? Lo que vemos es que está el Señor señalando, como dice el título, la ceguera y la hipocresía que tiene Israel en ese momento. Entonces le dice, deténganse y maravíllense y ofuscados y cegaos, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Entonces, aquí lo que estoy viendo es que en este trayecto, en esta profecía donde está enjuiciando a Israel y aquellos que son parte de la hipocresía, e incluye además a sus profetas y a sus videntes, que bueno, el Señor los está cegando por lo mismo, ¿no? Porque tiene un plan para ellos, de tal manera que no puedan ni interpretar, ni puedan leer, o no puedan, o sea, sí, que no puedan leer ni escrituras, ni puedan leer cualquier cosa, porque... Ni entender lo que sí, dice el Señor. Ajá, ni entenderlo, porque es parte de lo mismo, ¿no? De que como están corruptos, como los profetas van a estar corruptos, van a estar cegados y van a estar ignorantes de la palabra, porque no van a poder interpretarla por la misma voluntad del Señor. Y eso debido a que ya Israel pues tenía hipocresía y demás desde sus jueces y demás hasta los profetas, ¿no? Y lo veíamos porque pues habíamos visto precisamente en la situación en que se encuentran las diferentes tribus, cómo los va corrigiendo tribu por tribu, que les va diciendo pues lo que les va a esperar, ¿no? Y entonces dice el 15, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, pues, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Todos los jueces, los juicios, las profecías, todo el pueblo estaba desviado, y pues decía que ni quien lo fuera a calificar o quien lo fuera a juzgar, ¿no? Por eso el Señor no permite que los profetas vayan y les marquen un alto o los limiten o los avisen, ¿no? Los pongan bajo aviso. A eso es a lo que se refiere, creo yo, en esta parte. Después viene la redención de Israel, del 17 al 24. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque.
En aquel tiempo, la redención de Israel es el título. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan para hacer maldad, para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo, al que reprendía en la puerta, y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Pero les dice que para Israel, que antes les decía que los iba a entorpecer con los profetas y demás, y ya es parte de la redención. Cuando les dice el Señor que una vez más va a tener misericordia de ellos y cómo los va a redimir, ¿no? Y entonces les dice que los sordos oirán las palabras en el 18 del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Dice, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Entonces, la verdad es que el Señor les dice que pues va a haber un tiempo de regocijo en el cual van a empezar a aprender, y entonces sí van a estar aprendiendo, y sí va a haber palabra de parte de Dios. Dice en el 23, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina, ¿no? Entonces yo creo que es bastante claro que les está diciendo que en el momento de la redención Israel va a estar ya aprendiendo, va a salir de esa etapa de ceguera que les había dicho que iba a tener antes, o bueno, por lo menos los profetas y los adivinos, ¿no? Ok, después viene la futilidad de confiar en Egipto. El 30 tampoco lo vamos a ver, porque, por lo menos el 30 del 1 al 17, porque habla solamente de que los judíos se van y se resguardan ante la presión y demás, van y se resguardan, en lugar de resguardarse en Dios, van y se resguardan en el pueblo de Egipto, para que los libre de sus maldades, ¿no? Y entonces, pero del 18 al 26, ¿me harías el favor, Genis? Dice, promesa de la gracia de Dios a Israel. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorará. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas.
Tus bueyes y tus asnos que labrarán la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendaré, ¿sí, verdad? Sí, que vendare. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Dice, empieza en el 18, dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Les estaba reclamando antes que por qué no confiaban en él, y aquí les dice que todos los que esperan en Jehová son los que van a tener, va a tener piedad de ellos, y que ellos van a ser exaltados, ¿no? Y que bienaventurados todos los que confían en Dios, los que están esperando. Y después dice, en el 20, dice, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia con todos sus maestros, nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. Que ya van a poder escuchar a los maestros cuando les estén enseñando, y entonces se van a dar cuenta de que deben de andar un camino derecho, ni torcido hacia la derecha ni hacia la izquierda, y que eso les va a permitir también pues ya deshacerse de las imágenes, ¿no? Entonces, parte de lo que hemos visto en algunas de las otras estudios es que generalmente cuando se acercaban a Egipto o a algún otro tipo de no sé, a cualquier tipo de población o de pueblo, jalaban sus malos hábitos de idolatría, ¿no? Y bueno, aquí sigue diciendo lo mismo, no porque haya tomado las costumbres de Egipto precisamente, porque hemos visto que pues ellos, de donde sea, han tenido diferentes tipos de idolatrías, hablando de los judíos. Entonces, aquí les dice pues que esas imágenes que antes adoraban, a las cuales pensaban que era Dios, pues les van a quitar sus vestiduras y demás, les van a decir, sal fuera, ¿no? Que pues es realmente como tirarlos a la basura, como quien dice, yo creo. Entonces, el caso es que el Señor les sigue dando que van a tener van a tener abundancia, van a tener mucho bien, pero sobre todo está esa parte donde les dice que ellos van a poder reconocer la palabra y van a poder reconocer en un momento dado sus fallas, ¿no? Es así como yo lo veo, van a poder reconocer las fallas que tienen hasta entonces. Y dice el 26, y la luz de la luna, dice, fíjense, dice en el 25, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. No pueden ser corrientes de agua que se eleven, ¿sí me explicó? No son corrientes de agua que salgan disparadas hacia arriba, sino son, dice que va a ser el día de la gran matanza, va a ser cuando el Señor se manifieste en estos días de la ira, cuando viene estos ejércitos y hacen una gran matanza, ¿no? Lo que sí, no sé cuál es la interpretación para caerán las torres, cuando caerán las torres, no sé, tal vez podría ser, ¿se acuerdan de las Torres Gemelas? Ah, no es cierto. No creo que sean esas. No, pero bueno, tengo que ver porque no podemos ser serios en la clase. Yo creo que ¿se acuerdan de los dos olivos? Los dos olivos, los profetas que hablan en contra de
la bestia, Ajá. tal vez podrían ser estas las torres, no lo sé, o sea, estoy especulando, ¿no? Porque no hay nada, ni antes ni después en las demás profecías que nos hable de que ellos podrían ser estas torres. Entonces, O que haga referencia a que son torres, ¿no? Que los llaman sí, como de la misma manera. sí, exacto, entonces no lo hay, entonces, pero al no ver ninguna, en lo que yo conozco de las profecías, no veo ninguna referencia. A lo mejor cuando hablase de las torres, pues estuviese hablando de estos dos olivos, ¿no? De estos dos testigos, que también les llaman los dos testigos, que hablan contra la bestia. Entonces, bueno, porque se acuerdan que los dos olivos precisamente mueren por la bestia y los dejan colgados durante 3 días y al tercer día resucitan. Entonces, en el momento en que ellos resucitan, yo creo que también podría ser el tiempo también de la ira, que ellos mueren pocos días, 3 días antes del día de la ira, y cuando todos somos resucitados y demás, posiblemente ellos también serían resucitados. ¿Por qué lo digo? Porque como la Biblia nada más habla de que va a haber un momento en que todos vamos a ser resucitados y cobrar vida, y nos vamos a encontrar con el Señor, así dice con ellos que se van a encontrar con el Señor. Entonces yo creo que también podrían estar hablando de ese mismo suceso. Bueno, no justificando lo de las torres, pero sí hablando de que ellos dos también van a morir, y aquí dice que que las torres van a caer. Entonces podría ser referente a la muerte de los dos olivos. Ok, y decíamos en el 26, dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Entonces, en este día de la restauración del pueblo, se dice en algunos pasajes de también otras profecías que va a ser de noche, pero va a haber luz de día, o sea, ya durante mucho tiempo, que el sol no se va a meter. Entonces, en el día de la ira también habla de eso, ¿no? Que no se va a meter el sol, que va a estar alumbrado como si fuese de día. Entonces, Así como en la batalla de Josué. ándale, que se mantuvo, pero aquí se va a intensificar. Quiero que se acuerden de 2 detalles. Habíamos visto que va a haber un gran terremoto, y en los pasajes que acabamos de leer hace poco, en los capítulos anteriores, en 2 de los capítulos habla de que la tierra en el día de la ira va a ser removida, ¿sí? Va a ser removida. Entonces, al ser la tierra removida, es cuando se ve que las estrellas se caen y varios detalles, y también se ve que el cielo se cubre de nubes y todo esto, y es un día oscuro. Pero en otra parte de la profecía dice que también va a estar, no sé si de momento va a pasar esto de que las nubes va a cubrir la tierra, o va a ser primero el sol brillante y después se va a cubrir de esta nube de oscuridad, ¿no? Podría ser que primero fuese lo del sol y después lo de la nube, o primero la nube y luego el sol, porque eso sí no lo marca en ninguno de los pasajes como un acto después del otro, pero sí los marca como del día de la ira, los 2 casos. Ok, entonces les voy a leer el 31, hasta aquí vamos a leer esta parte. Luego viene el juicio de Jehová sobre Asiria, tampoco es muy significativo. Solamente dice en el 30, fíjense, en el capítulo 30, en el versículo 30 dice, y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de su rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Entonces, esa parte es muy importante,
porque es cuando viene el granizo del día de la ira y demás, y otra vez volvemos a decir lo mismo. Está hablando de los tiempos finales para el juicio de Asiria, y como manifestación de ese tiempo es la piedra de granizo otra vez, llama de fuego consumidor y torbellino y tempestad. O sea, muy claro, las cosas se repiten y se repiten, como siempre les he dicho, hablando del mismo. Una vez que ya tenemos identificados los acontecimientos, por eso les decía yo que era importante que revisáramos varias de las características del día de la ira, para que conforme vayamos leyendo, digamos, pues aquí está hablando otra vez de la batalla de Megiddo o Armagedón, donde cae el granizo, y otra vez está hablando del tiempo de la ira. O sea, es más fácil así poder identificar esas escenas, ¿no? Tenerlas en mente y poder identificar cómo va pasando cada uno de los acontecimientos. Entonces, dice el Señor que es entonces cuando va a poner su brazo, como diciendo, va a venir a poner juicio, va a venir a poner orden, y precisamente es el tiempo del furor de su rostro, ¿no? Es el tiempo de la ira del Señor. Entonces dice en el 31 del 1 al 3, si no me recuerdo, sí, del 1 al 3, les voy a leer. Dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras, y se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. Qué bonito, ¿no? O sea, son carne y no espíritu. O sea, ¿dónde está nuestra fuerza? En el espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Fíjense, en el 5 dice, bueno, pues ya me voy a leer el 4 y el 5. Dice: porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparado, librando, perseverando y salvando. Qué bonito, ¿no? Hola, Fer. Estamos en Isaías 31, del 1 al 5. Isaías 31, del 1 al 5. Entonces, aquí en esta parte, ya hablando, bueno, ya habíamos comentado lo de donde los egipcios, donde dice que por qué, otra vez les vuelve a decir que por qué confiaron en los egipcios, que ellos no se comparan con Dios. Pero lo bonito es que también otra vez les vuelve a decir en el 4, les dice al final del versículo, dice, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá, fíjense, Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Otra vez estamos hablando de que Dios viene al monte de Sión a manifestarse en ese tiempo del tiempo de la ira, del día de la ira. Dice, viene a manifestarse sobre el monte de Sión, y después dice: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, reservando y salvando, ¿no? Está muy padre, porque otra vez vuelve a lo mismo, viene a liberar a Israel de todo, de la opresión que tiene en el tiempo de la ira. Viene el Señor a salvarnos. Ok, y el 32 dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipe presidirá en juicio.
Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Ahí te hablan cuando lees, César. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruinidades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Aquí lo que habla es precisamente el Rey justo. Les decía yo que viene el Señor Jesucristo en el día del juicio y en el día de la ira, viene a reinar por 1000 años, ¿no? Entonces, después de que es el día de la ira y que ves la venida del Señor Jesucristo, se queda reinando 1000 años. Entonces, es cuando dice el Señor que todo va a empezar a caer en su lugar, todo el mundo va a empezar a entender todo lo que se había estado diciendo, todos los que estaban faltos de fe pues van a tener esa fe. Dice en el 3, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen oirán atentos. O sea, van a poderse dar cuenta de lo que estaba escrito, cómo se va cumpliendo, y también de que a partir de entonces, pues la parte del Evangelio, la parte de la resurrección de Cristo y todo eso, pues va a quedar mucho más claro, ¿no? Es como las profecías que recibía el pueblo judío. Cuando ellos recibían profecías antes de la venida del Señor Jesucristo, estaban revueltas entre las profecías del rey sufriente, del Mesías sufriente, y las profecías del Mesías reinante. Entonces, una vez que viene el Señor Jesucristo, se puede decir que la mitad de las profecías se aclararon, y la otra mitad ya es mucho más fácil interpretarlas, ya es mucho más fácil poder saber de qué están hablando, ¿no? Cuando habla del Mesías reinante y todo, ya lo entiendes. Entonces, es algo muy parecido. Una vez que viene el Señor Jesucristo en su segunda venida, pues entonces nos va a quedar mucho más claro cómo es que estaban profetizadas su venida, cómo coincidió con el día de la ira, si ya pasó la tribulación y la gran tribulación. O sea, todo va a caer y va a encajar en su debido momento y en su debido sitio. Y entonces pues va a ser mucho más fácil entender lo que es el resto del discipulado, del plan de salvación, ¿no? Va a ser mucho más fácil entenderlo. Pero además también vamos a tener muy claro que pues tenemos al Mesías presente, que nos va a estar diciendo cómo son las cosas, qué es lo que realmente es el mensaje, ¿no? Cuál es su voluntad, cuál es la voluntad de Dios. Y por otro lado vamos a tener a los santos que se quedan a enjuiciar en la tierra, que también pues van a tener bastante discernimiento, porque ya van a haber estado en la presencia de Dios. Entonces, porque se acuerdan que los que van a enjuiciar la tierra junto con el Señor Jesucristo son aquellos que murieron por el Evangelio. Entonces obviamente ellos ya murieron en un momento dado, ya estuvieron en la presencia del Señor, ya saben de qué se trata, y vienen a reinar durante 1000 años junto con el Señor Jesucristo, con una perfecta visión del plan de salvación, ¿no? Para los que quedan, para las futuras generaciones de esos 1000 años. Bueno, sigo. Dije que ya no me voy a encarrerar, ya no voy a correr y a tomar versículos de todos lados. Voy a tratar de ser un poquito más suave en la explicación para que podamos entenderlo mejor. Del 32, del 9 al 20. Ahora sí, Fer, ¿me harías el favor? Advertencia a las mujeres de Jerusalén. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto,
oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos, monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo habitada. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Sí, aquí por ejemplo está hablando de lo que va a ser, cómo va a ser el milenio, o específicamente aquí de qué está profetizando, de qué se habla, de las mujeres. Todos los capítulos que hemos visto hasta ahorita van hablando. Hola Alex, ¿cómo estás? Bien. Ok. Buenas noches. Perfecto. ¿Te oyes bien? Digo, te oyes bien en el sistema. Bueno. También te ves bien, entonces coincide, sí. Bien. Son amigos. Ahora, estamos en Isaías 32, acabamos de leer del 9 al 20. Te explicaba, Fer, en todos los capítulos que hemos visto, hemos llegado a la conclusión de que está hablando del día de la ira para las diferentes tribus de Israel y algunas otras naciones. Entonces les va diciendo parte por parte qué va a pasar en el día de la ira, ¿no? En algunos momentos, como acabábamos de ver capítulos anteriores, en 2 o 3 capítulos atrás, que el Señor les dice a Israel que por qué en el tiempo de aflicción van y se refugian en Egipto en lugar de haber confiado en Él, ¿no? Y así sucesivamente, pero siempre hablando del día de la ira, de cómo va a venir, los va a liberar, cómo va a venir, los va a perdonar, cómo van a estar aprendiendo y todo eso. Entonces aquí vuelve a suceder lo mismo. Una vez que viene el rey justo también, les está hablando con respecto a las mujeres indolentes, algo así les dice, indolentes. Les dice que son indolentes. ¿Por qué? Porque estaba hablando primero de los defectos del pueblo de Israel, les va diciendo, los va reprendiendo. Y por otro lado, pues los va consolando porque pues viene un tiempo de consolación. Y entonces, igual que en alguna ocasión platicamos de las mujeres, así vuelve a pasar otra vez. Está platicando sobre Israel y de repente dice, ok, y ustedes mujeres israelitas, por decirlo entre comillas, dice, indolentes, ¿no? Incapaces de comprender, incapaces de sentir o de ser más ecuánimes. Dice, ustedes mujeres indolentes, levantaos y oíd mi voz y escuchad mi razón, ¿no? Y entonces pues les empieza a hablar de diferentes situaciones, ¿no? Que otra vez que vuelven a pasar, cosas que van a sufrir, así como le dijo al pueblo de Israel lo que había estado sufriendo y demás, pero que él iba a consolarles, así les dice a ellas también, que por ser indolentes, por haber en alguna parte, veíamos que
en el 30 y en el 29 creo que era, ¿no, Angelita? Que decíamos que 29 o 28 decíamos que Jerusalén había adorado, se había amparado con el Seol, con Satanás y demás, para que los resguardara. Entonces, de ese grado era la distorsión que tenían de idolatría. Entonces, el Señor les dice, los reprende, pero también después les manda consolación. Y lo mismo vuelve a pasar aquí, porque bueno, el Señor es fiel, como siempre lo hemos dicho, y pues sigue siendo su pueblo amado. Entonces, a partir del versículo 15, entonces ya las empieza a consolar. Les dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu. Esa es una parte muy bonita, porque dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. O sea, hasta que venga el Espíritu y nos convierta, ¿no? Fíjense, hay un versículo en la Biblia que dice que más o menos, no me lo sé bien porque ya saben que yo nunca me aprendo los versículos, pero dice que si el Espíritu que moraba en Cristo mora en nosotros, ese mismo Espíritu nos levantará de los muertos, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu venga de lo alto y sea derramado sobre nosotros otra vez, ¿no? Me imagino que sobre los que estén muertos y sobre aquellos que estén vivos, pues me imagino que va a ser como una especie de llenura del Espíritu, como sucedió en el caso del Pentecostés, ¿no? Entonces, va a ser una transformación totalmente diferente con la llenura del Espíritu que viene de lo alto. Dice, y el desierto se convierte en un campo fértil, el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. O sea, en todas las naciones, en todos los pueblos, entonces va a haber justicia y juicio. Dice el 17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. A partir de ese momento viene el juicio de nuestro Señor Jesucristo con ese conocimiento que veíamos en los versículos anteriores, y viene una paz increíble. Si ahorita nosotros podemos tener paz en las vicisitudes o en las controversias que íbamos a tener o en las pruebas, ahora con la presencia de nuestro Señor Jesucristo física, pues va a ser mucho más, ¿no? Con esa llenura del Espíritu, pues mucho más. Dice, mi pueblo habitará en morada de paz. Eso es lo que acabo de leer. Dice el 19, y cuando caiga granizo caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Entonces, ¿se acuerdan que volvemos a hablar otra vez del día de la ira, cuando vino este granizo, y lo acabamos de leer en el capítulo anterior y cosas así? Entonces, otra vez vuelve a hablar del mismo día de la ira, del granizo, porque es una señal muy obvia que a partir de ese momento viene el día de la ira, y a partir de ese momento pues vienen estos tiempos de juicio y de justicia, ¿no? y de la restauración del pueblo de Israel, y de la redimición, ¿cómo se puede decir? Son redimidos, cuando el pueblo de Israel es redimido, ¿no? Entonces, ya quería yo decir redimisión, pero pues como que no quedaba. Entonces, son redimidos. Entonces, algo que quieran ustedes comentar con respecto a esto. ¿Sí te quedó claro, verdad, Fer? Ok. Sí, muy bien. Gracias. Ok, el capítulo que sigue es el 33 y lo vamos a leer del 1 al 24. Entonces, Ok. Hay de ti que saqueas y que nunca fuiste saqueado, que haces desleal, que bien más nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacerte desleal, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, y a ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana, sé también vuestra salvación en tiempos de la tribulación. Los pueblos Sí. vinieron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas a levantarte tú. Los despojos serán recogidos como cuando recoges orugas. Correrán sobre ellos
de una a otra parte correrán las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó al Sión de juicio y de justicia. Y reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. He aquí que tus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado, Sarón se ha vuelto como desierto y Basán a el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Genita, ¿te sigues hasta el 20? ¿Hasta el 20? Sí. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas serán su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, moradas de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente ahí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Entonces, el título de esta parte dice, Jehová traerá salvación. Entonces, está hablando de cuando el día de la ira, el Señor viene y los libera. Bueno, perdieron su oportunidad. Bueno, Foucault dice que, como habla de la misericordia de Jehová, ¿no? Sí. Y también como dice que si nosotros nos guardamos da varias referencias, ¿no? De caminar en justicia, de no obtener ganancias que vengan de lo malo, o sea, portarnos rectamente conforme a los preceptos de Jehová, dice que pues nosotros le veremos, ¿no? Y estaremos tranquilos, porque en una parte creo que recuerdo que dice que aquellos dice que le veremos en su hermosura, ¿no? Sí. Diferente a todo aquel que fue orgulloso, a los que tomaban quizá de lo que no era suyo, habla de los que cobraban como de más, ¿no?
Sí. Aquel pueblo que no era justo delante de Jehová. Entonces creo que esa parte me gusta. Bueno, me gustó mucho ese versículo 17, que dicen que veremos al rey en su hermosura, ¿no? Y creo que nada más, creo que me acuerdo de esa parte, perdón. No, y dice, pero está muy padre esa parte que dices tú, porque dice, tus ojos verán al rey, ¿no? Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, ¿no? Yo me imagino que van a estar viendo cómo se abren los cielos y demás. La Nueva Jerusalén es 100 veces más grande, de acuerdo a las medidas que da la Biblia, es 100 veces más grande que la tierra. Entonces, no creo que lo que veamos sea la Nueva Jerusalén, sino lo que vamos a ver es porque la Nueva Jerusalén es 1000 años después, ya que se termina lo del Señor Jesucristo y el juicio. Y esto que estamos platicando, pues es en el tiempo de la ira del Señor, cuando vamos a ver el rostro de nuestro Señor. Entonces, está muy padre y ciertamente yo creo que esa parte se complementa, Angelita, con esta parte que dice que veremos la tierra que está lejos. En el versículo 2, al final, dice, sé también nuestra salvación en tiempos de tribulación, ¿no? Ya habían pasado la tribulación y esto, y pues ellos ya como un consuelo, hablan de ser nuestra esperanza en tiempos de tribulación, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos platicado que venía la tribulación y luego la gran tribulación ya a los finales del último año, de la semana 70? Entonces, con esta gran tribulación, ellos lo están viviendo. Los que no alcanzaron a escapar de Israel están viviendo esta gran tribulación. Y en eso viene el día de la ira de Dios y viene el Señor Jesucristo. Y entonces ellos le dicen, bueno, pues sé nuestra salvación en tiempos de tribulación, pero porque ya es un hecho. ¿Sí me explicó? No es como una esperanza de que, ¿por qué no nos ayudas con este cuate? No, ya es un hecho de sé nuestra esperanza, nuestra salvación en tiempos de tribulación, ¿no? Y en el 5, otra vez vuelve a decir que él dice, será exaltado Jehová, fíjense, será exaltado Jehová, el cual morará en las alturas, mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Otra vez vuelve a mencionar que viene el Señor Jesucristo y se vuelve a posicionar en el monte de Sión. Todos los versículos del capítulo 33 en estos 24 versículos están muy padres, le podríamos sacar muchísimas cosas, pero yo creo que las cosas más importantes con respecto a las profecías, pues son esas que estamos viendo, porque les dice que en el 15, por ejemplo, dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, sí, y el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, o sea, cosas así. Todos los versículos, todos los 24 versículos tienen cosas muy interesantes. Dice en el 18, tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pensador del tributo? ¿Qué del que pone en la lista las casas de más insignes? Entonces, y así trae muchas cosas que hablan de... Yo creo que aquí cuando habla del escriba y habla del pensador o los que fijaban el tributo o de los que ponían precio a las cosas, es como decir, ¿qué pasa con todos aquellos que malversaron la ley o malversaron cualquiera de las cosas que habíamos visto, ¿no? O que tenían diferente doctrina o que hacían de la ley o de la Biblia o de la palabra pues lo que querían. Entonces, y así, como les digo, todo está muy interesante. El mismo 18, ¿no? Dice, otra vez marcando lo de Sión, no sé, el 20, dice,
Mira Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. O sea, como que Jerusalén, como diciendo que Jerusalén va a ser fortalecida, algo así. Digo, perdón, Sión. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Vuelve a hablar del monte de Sión. ¿Se acuerdan que en Jerusalén están los tres montes que habíamos platicado? El monte de Sión, el monte de los Olivos y en medio el monte Moriah. Entonces, están en Sión, están en Jerusalén, digo. Los tres montes están en Jerusalén. Entonces, primero habla de Sión, pero pues está hablando de Jerusalén en general, ¿no? O sea, cómo Jerusalén está siendo exaltada por esto, por la venida del Señor. Dice el 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará, ¿no? Y así, yo creo que es lo más importante. Podríamos extendernos en cada uno de los versículos, pero yo creo que de los puntos más sobresalientes como que son esos versículos. Lo siguiente dice, la ira de Jehová contra las naciones, otra vez. Acercaos naciones, juntaos para oír, y los otros pueblos escuchar. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo el ejército, y como se cae la hoja de la parra, y como se cae el de la higuera. Porque en los cielos se enviará mi espada, y aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre todo el pueblo de mi anatema. Ok, ¿alguien tiene alguna idea de lo que está hablando o tiene algún comentario o alguna hablando duda? de la ira, ¿no? Sí, sigue hablando de la ira de Dios. Bueno, y fíjense, vuelvo a lo mismo. Habíamos estado hablando de que hablaba de la ira sobre las diferentes tribus y las diferentes naciones. Y aquí otra vez sigue el 34, el profeta Isaías hablando de la ira de Dios, ¿no? Pero ahora contra todas las naciones. Entonces, y dice que va a juntar al ejército, a sus ejércitos, y que va a inundar la tierra con la sangre de ellos, o que la va a aflojar, o cosas así, por la cantidad de sangre y demás. Les había platicado cuando habíamos visto lo del granizo que caía en el valle de Megiddo, que la profecía decía que los ejércitos de las naciones se reúnen en el valle de Megiddo, que está en las orillas de Jerusalén, del otro lado del Mar Muerto, en uno de los extremos del Mar Muerto, por ahí está el valle de Megiddo. Se reúnen ahí para el día de la batalla contra Israel. Cuando se reúnen todos estos ejércitos y demás, es cuando viene este granizo y cae sobre el valle de Megiddo, y es cuando los despedaza y demás. Las mismas profecías narran que una vez que el valle queda cubierto por los cuerpos y todo, se tardan meses en poder limpiar todo eso, y que vienen las aves de los cielos a comer carne de valientes y cosas por el estilo, y que las bestias de los campos también vienen a comer carne de guerreros, cosas así dicen más o menos las profecías. De esta situación, cuando dice que en el valle de Megiddo, que están reunidas las naciones para exterminar de una vez al pueblo de Israel, es cuando viene este granizo. Y creo que viene Apocalipsis. Pero
Bueno, así lo detalla, con lujo de detalles. Entonces, una vez que ustedes ya más o menos saben de qué se trata, entonces ya pueden entender también este capítulo 32, que es prácticamente lo mismo. Dice que cuando se reúnan para ese día de la batalla de las naciones, los ejércitos de las naciones, el Señor va a arrasar con ese ejército y va a ser tanta la sangre que va a arrojar la tierra, ¿no? A eso es a lo que se refiere. Pues es más bien de que pues también se enoja, ¿no? Sí, Es donde decimos, es que dicen, es que Dios es amor, sí, pero también tiene sentimientos, se enoja, sí, llora, hace ciertas cosas como cualquier hombre de nosotros, ¿no? O sea, los sentimientos que tenemos nosotros se los tiene al por mayor. Entonces habla de que se va a enojar con esa gente que no ha entendido, ¿no? Porque habla de que aquí habla de que va a haber gente, o sea, es un ejército donde es gente que no entiende, no ve, como hemos leído anteriormente también, no es lo mismo, gente que está en contra de eso, que el diablo también va a hacer que se mueran, que endurezcan el corazón, que tengan ciertas cosas que van a estar en contra de Jehová, ¿no? Y nosotros pues ahora sí, ya sabiendo, conociendo, teniendo ese conocimiento, aquel que pues ahora sí que falle, que voltee hacia atrás, digamos, que vea, dice, no, pues sabes que pues aquella vida pues era buena, ¿no? Cuando no conocía al Señor, pues nadie me decía nada, ¿no? Y se tomaba o hacía todo un despapalle, y pues al contrario, los familiares hasta te apoyaban, ¿no? Dicen, no, pues qué padre. Pero ya les empezabas a hablar del Señor y ya te decían, no, salte de ahí, te van a cambiar, te están lavando el cerebro. Pues oye, pero pues es que los están haciendo bien a mí y ustedes están en contra. ¿No? Y dices tú, bueno, pero eso es con lo que tenemos que batallar nosotros, ¿no? Seguir peleando, porque podemos ser una minoría, pero tenemos que seguir. O sea, no podemos ya ver hacia atrás y decir, ¿sabes qué? Pues no, esta vida ya no puedes volver. Tienes que, como dice por ahí, matar al viejo hombre. ¿Cómo lo matas? Pues con una comunión con Dios, empiezas a leer, empiezas a escuchar, empiezas a comentar, ves cómo es Dios, ¿no? Y ves que se enoja y ves que en Apocalipsis pues, habla del rey, o sea, viene un rey a poner su orden, ¿no? Ya no viene como el cordero, el manso, el que, ay, pues sí, le perdono los pecados, pues sí, te amo y todo esto. No, viene a imponer, que es diferente, o sea, no es el mismo, ¿no? Como hablan, es un rey, no es el cordero, no es es el león de Judá, no es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ya en ese momento ya no va a haber, habrá oportunidad, pero que ya te va a costar, va a haber ciertas cosas que va a pasar, ¿no? Va a haber todavía van a tener todavía otro chance, digamos, ¿no? Para aquellos que se les habló, se les platicó, pero que no quisieron entender, ¿no? sí Pero es. yo lo veo así, no lo sé. Si hay alguien en contra, pues levante la mano. Sí, como digo yo, ¿no? Como digo. Has aprendido bien. Nada, bueno. Fíjense, habíamos platicado la vez pasada que precisamente tú comentaste lo de la salvación, ¿no? De que qué tanto podría uno ser salvo o no ser salvo y platicábamos que pues eso depende mucho de la relación. Y yo les voy a decir esto es lo que yo pienso firmemente. Conforme nosotros vamos aprendiendo estas cosas y vamos entendiendo la lógica de la Biblia y vamos viendo cómo se refuerzan las profecías y vamos viendo que todo va cayendo en su lugar y se están cumpliendo todavía hasta nuestras fechas profecías, como les decía la otra vez, la de 1948, ¿no? Cuando Israel es declarada una nación libre e independiente. Entonces, cuando vamos viendo ese tipo de cosas, yo no sé a ustedes, pero a mí la fe se refuerza, creces, ¿me explicó? Te haces más fuerte en la palabra. Y muchas veces, como tú decías, la gente no quiere aceptar de Dios, no quiere escuchar, no quiere entender, porque no quiere tener un compromiso, no quiere dejar vicios, no quiere dejar costumbres o hábitos. Entonces, cuando ya tienen una relación y empiezan a entender que todo esto
está muy claro, que tiene mucha lógica, y que realmente el que no quiere creer o no quiere convencerse o no quiere crecer en esa relación, pues es por ignorancia, ¿no? Y lo mismo lo dice aquí, en el principio del capítulo dice, acérquense naciones, júntense, dice, oigan, y vosotros pueblos escuchen, dice, oiga la tierra y todos los que están en ella, el mundo y todo lo que produce, todos, o sea, todos escuchen, dice, cuando ustedes junten a sus ejércitos, les voy a dar cuello. ¿Sí me explicó? O sea, es muy clara la Biblia, es muy claro que el Señor les está diciendo que van a tener va a devastar con todo lo que existe. Por eso dice muy claro que es el día de la ira, y después volvemos a ver que otra vez, en el versículo 4, volvemos a ver que otra vez vuelve a decir lo mismo, ¿no? Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Pero a lo que voy es a esto, que habla otra vez de que el cielo va a ser conmovido, de que va a ser como que enrollado, oscurecido. Acabábamos de ver en el capítulo 32, si no me recuerdo, ¿verdad, Angelita? Que, bueno, ¿verdad, chicas? Que viene un tiempo donde va a estar el sol muy intenso, y decíamos que no sabíamos si era poco antes de que cuando la tierra es conmovida y los cielos se oscurecen y demás, si va a ser poco antes o poco después, pero va a ser de noche, dicen las profecías que va a ser de noche, y que sin embargo va a haber sol durante varios días, ¿no? Entonces, no se va a poder oscurecer, no se va a oscurecer. Entonces yo creo que primero viene esta etapa del sol, como si fuese una radiación solar, y de ahí viene después cuando la tierra es removida, ¿no? Que lo habíamos visto en las profecías anteriores, y que eso ocasiona el terremoto universal, y que el cielo se oscureciera y que las estrellas parecieran ser removidas, ¿no? O que cayeran, como lo habíamos platicado. Ok, vamos a seguir adelante con esta misma profecía. Nada más quería hasta ahí ver si teníamos Fer. Sí. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcáceres crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada, y hallará paz sin reposo. Allí anidará el búho, pondrán sus huevos y sacarán sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres,
cada uno con su compañera. Inquirir en el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes, y su mano les repartió con el cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación moran allí. Y yo creo que lo más importante es en el 6, donde dice: llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada hasta de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios de Bosra y grandes matanzas en tierra de Edom. Creo que es parte, dice en el 5, porque en los cielos embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de Anatema. Entonces, viene el Señor, sigue con lo mismo del juicio, pero aquí ya habla de que entonces, como van a estar los cadáveres y demás, vienen diferentes aves y animales y a comer parte de esto, ¿no? Que los reyes se van a quedar pues ya van a perder su fuerza y que pues gran parte de las ciudades van a quedar desiertas, pero yo creo que en términos generales habla de que pues el Señor cuando dice que les extiende un cordón, quiere decir que los está midiendo o que los está limitando o que hasta ahí va a llegar, ¿no? O sea, el Señor lo ha dicho y así ves cómo les va a suceder, ¿no? Y porque dice de los reyes, en el 12 dice: llamará a sus príncipes sin reino, y todos sus grandes, todos los poderosos van a hacer nada. Y dice el 8 que porque es día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión. Otra vez, el monte de Sión, muy importante. Y bueno, pues una señal, ¿no? Y el día de retribución, pues ya sabemos que es el día de la ira del Señor. No en todos los casos. Quiero aclarar también que hay otras profecías que no están hablando del día de la ira, y también les dice que es tiempo de retribución cuando el Señor les da castigo, ¿no? Al pueblo de Israel o a quien sea. Hay otros tiempos de retribución. Pero bueno, aquí está hablando del tiempo de la ira. Y desde el título pues es bastante obvio, y por todo lo que estamos leyendo pues vemos que así es. Vamos a leer el 35. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y fortalecerá como la rosa. Florecerá, el título es Futuro glorioso de Sión. Florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sión. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocados: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el de sequedad en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Ok, ese es el mejor de todos. Sí.
Comenten, descósanse por favor. Ya habla de redención, ¿no? Ya donde todo ya está como reestablecido, donde ya está como todo lo que estaba seco, lo que estaba marchito, lo que estaba muerto, pues ya está aquí nuevamente reconstruido, ¿no? Sí, Nuevamente, como restaurado más bien, la palabra restaurado. sí. La palabra redimido, como yo les explicaba en algún momento, dame un minuto nada más, Alex. En la palabra redimido es cuando yo les decía que es, no nada más es una restauración, por ejemplo, podría ser, pero en el caso de ser redimidos quiere decir que cuando uno tenía una deuda, venía alguien más y te redimía, era cuando pagaba tu deuda y te liberaba de esa deuda. Entonces, las veces que aquí habla de ser redimidos, habla de que viene nuestro Dios y somos perdonados, somos justificados, somos redimidos, somos otra vez, ¿qué podemos decir? Ya somos salvos, ya somos como que, es como que el cierre, ¿no? Como decir, ahí está la redención por la cual estabas esperando, ¿no? O la salvación. Sí, Alex, ¿qué decías? Sí, es que como comentaban, o sea, que vemos que no va a haber, cuando nos dé el cuerpo nuevo, el cielo nuevo, no va a haber ningún tipo de enfermedad, ¿no? O sea, vamos a tener un cuerpo perfecto, lleno de toda la hermosura de Dios, y eso es la retribución que vamos a tener, ¿no? Primero somos salvos, y luego ya que venga nos va a dar un cuerpo nuevo. O sea, somos más que vencedores ya. Tenemos ese pensamiento que tenemos que reflejarlo a las demás personas, que realmente de repente dice, ¿no? Como decían los discípulos, ¿por qué él es ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? ¿No? O sea, muchas veces nos vamos a ese tipo de situaciones, ¿no? Pero tenemos que entender que unas cosas son por acciones que hicimos nosotros y otras cosas son para la gloria de Dios, como dice ahí su palabra, ¿no? Después les dice, no, esto es para la gloria de Dios, para que se manifieste el Señor. Entonces, desde ahí tenemos que entender que muchas de las cosas podemos tenerlas por alguna acción que nosotros hacemos, por las decisiones que tomamos, a lo mejor pues querer un novio converso, o querer casarme antes, ya luego, o sea, muchas situaciones, igual como con el dinero, ¿no? Vemos de que, pues es que es más fácil, pues, no sé, hacer una tranza por acá y ganar un dinerito, ¿no? Y que nadie ve o que nadie sabe, pero pues dentro de ti tú sabes que lo estás haciendo mal, ¿no? Y desde ahí ya estás tú fallándole, digamos, ¿no? Y esa tentación la tienes, ¿no? A mí me pasó cuando se me descompuso el coche, me vinieron y me ofrecieron, ¿sabes qué? Te perdemos el coche y tú lo hablas al seguro y te van a dar más dinero por tu auto que si tú lo vendes por fuera, o como lo que pasó, que se dio un enganche y pues me dieron bien poquito, ¿no? ¿Quién se iba a enterar? Nadie, ¿no? Nadie se iba a enterar que yo iba a esconder el auto, iba a hablar al seguro y iba a reportar, ¿no? Y ese auto pues le iba a llevar a otra persona y iban a vender sus pies, quién sabe qué iban a hacer. Pero vinieron y me ofrecieron así. Pero dices tú, pues no, es que no es correcto. Claro. Y estuvieron casi unas semanas diciéndome, órale, y dele. Y créeme, la verdad, sí dudé, sí dije, híjole. Te mueven el tapete. La necesidad es mucha, ¿no? La necesidad es muy... Sí, dices, pero pues ya cuando empiezas a leer, como ahorita, te va a dar una retribución, te va a dar esto, no monetariamente, no, obviamente, porque son tesoros en el cielo, son cosas que no las vas a poder palpar hasta que ya entonces ahí lo veas y veas lo maravilloso que va a estar allá. Pues híjole, la verdad es que dice uno, híjole, gracias Señor, porque pues me pones pruebas y como le digo, pues Señor,
pues ayúdame a pasarla yo, ¿no? Sí. No que pase esta prueba, sino que yo pase la prueba, ¿no? Para no reprobarla y que me vuelva a salir otro. Porque es diferente, ¿no? La perspectiva debe ser diferente, ¿no? Como a veces de repente escucho, ay Señor, con esta pandemia, que ya pase esta prueba. No, más bien, que yo pase esta prueba. Que ya es diferente, o sea, ya el pensamiento debe ser diferente. Sí. La idea, la ideología, el pensamiento debe ser diferente a lo que el mundo te da, a lo que el mundo es. Las delicias de este mundo debemos cambiarlas y decir, no, ya no somos de este mundo, como dice su palabra, ¿no? Estamos nada más de paso. Y muchas cosas en las que tenemos ese pensamiento y esas ideas van cambiando poco a poco. A mí me ha llevado más de 12 años, 15 años, tratar de entenderlas, tratar de verlas, luchar día a día y decir, Señor, pues tú ya la venganza y la gente que pues, le hablas de Dios y te rechaza y gente con la que convives o llevas, por ejemplo, en el auto, que te hablan y te dicen, no, pues el homosexual que se sube, que defiende su postura y tú le dices, no, es que estás mal, tu idea está mal, tu pensamiento es erróneo, ¿no? Y se enojan y te califican mal en la aplicación y te azotan la puerta y dices, bueno, pues ni modo, o sea, pero tenemos que ser en contra, o sea, tenemos que ir en contra de eso, o sea, digo, yo no voy a cambiar, o sea, no puedo, seré la minoría y a lo mejor voy a ser alguien que de 10 personas que tú conoces voy a ser que te rechazo, ¿no? Para ti, pero estás mal, o sea, definitivamente estás mal. Sí. Y la retribución que voy a tener es algo que no lo podemos entender, ¿no? Como dices tú, la paz que Él da no es de este mundo, entonces entendámoslo desde ahí, no es igual. Sí, no es igual. Entonces tenemos que entenderla que esa paz es muy diferente y de hecho sus acciones son muy diferentes, ¿no? Y las acciones que hacemos a veces no tienen que ser como de repente en la religión a veces caemos en eso, ¿no? Hacer ciertos ritos, es que tienes que ahora sí que acostarte y orar así, no, a veces no, ¿no? Leía Lucas 7 de la mujer que le lava los pies, ¿no? Que le dice, oye, pues es que si tú supieras de esta mujer quién es, pero dice, pero ella desde que llegué no ha dejado de besarme y enjuagar sus pies con perfume. Y ella va a ser salva por su fe, ¿no? ¿En qué religión te dicen que tienes que hacer eso, no? Imagínate tú, César, que tiene como le puedas enjuagar los pies a alguien. ¿No? Ahí ya perdimos nosotros, ¿no? Pero son acciones que hacen, ¿no? O sea, a veces dices, ¿a poco eso tan sencillo? Si eso tan sencillo es lo que Dios de repente quiere. Sus oraciones de Jesús no son oraciones extensas, ¿no? Gracias por haberme escuchado cuando resucita Lázaro. 7 palabras, o sea, y a veces aquí estamos orando 10, 15 horas porque alguien resucite y pues no pasa nada, ¿no? Sí. Pero de repente tenemos que tener esa comunión. Pero pasaba horas orando a solas. Todo el tiempo orando a solas con el Señor. Comunión, como dices, acérquense a mí. Eso es lo que pide, que nos acerquemos, teniendo comunión, hablando con Él, no orando, pidiendo, porque a veces también decimos, es que tienes que pasar mucho tiempo orando. Sí, pero no es orar de que pides y pides y pides y pides, no, es platicar con Él, decirle, oye, Señor, pues hoy me encontré 3 usuarios bien quisquillosos, o Señor, hoy me pasé un alto, o Señor, tuve esto, ¿no? A Él le gusta ese tipo de intimidad, digamos. Ya después ya pedimos por la gente que nos ha pedido, oye, pues ora por mí, hagas esto. Ya no pido tanto para mí, digamos. Ya más el Señor, pues tú eres el dueño de todo, tú sabes todo, pues ya sabes cuáles son mis situaciones y pues Señor, tú tienes el control de todo. Sí. Pero ya me entendí.
La Biblia habla de eso, ¿no? De que no, el Señor lo dijo, no con palabrería. Al Señor no le gusta que seamos de mucho verbo, le gusta más bien que seamos tampoco concisos, ¿no? No voy a decir que seamos concisos, sino que seamos, que estemos enfocados, que sepamos en qué momento estar, con Él X tiempo y en qué momento estás con otras gentes junto con Él, orando, ¿no? O sea, depende del momento. Y sí, la Biblia dice que aquel que compre, dice no compres robado, y creo que la consigna es porque pasa a perder 7 veces más, ¿no? Entonces, y cosas así. Dice también que el que esté enfermo, dice, hay algún anciano entre vosotros, confiese sus pecados para que oren por él y sea sanado, ¿no? Entonces, como tú decías, a veces no es que la relación tiene cierto significado y la consecuencia o las cosas por las cuales pasamos ciertas pruebas también tienen un propósito muchas veces es para que seamos consolados y consolemos a aquellos que pasen por lo mismo. Entonces todo tiene un propósito. Los designios de Dios pues, son muy diversos. Ya nos pasamos un poco, les voy a platicar nada más esto. Dice el versículo 35 está precioso, el capítulo 35 está precioso, tiene muchas cosas. Dice que estaba leyendo algo así aquí que dice, ellos verán la gloria de Jehová, estoy leyendo el 2 al final, dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, ¿no? Y después dice, decid a los de corazón opacado, esforzados, no temas, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y los salvará. Otra vez hablamos de que Jesucristo es el que viene a salvarnos, o a salvar al pueblo judío también, y entonces es cuando dice, ¿no?, que todos vamos a entender, dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y aquí era una profecía que utiliza el mismo Señor Jesucristo también cuando le dice de Juan, que le manda a preguntar que quién es, que si él es el Mesías, y le dice, pues no escuchaste que los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, y dice, pues yo soy. Entonces, otra vez, vuelvo a decir, hay profecías que se cumplen para ciertos tiempos, en ciertos momentos, y se pueden utilizar también y se van a repetir en los tiempos futuros, porque aquí estamos hablando del tiempo glorioso del mismo Sión. Entonces dice, entonces el cojo saltará y el siervo como un siervo, y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas, etcétera, etcétera. Después dice el 8, habría ahí calzada. Yo creo que este es uno de los principales versículos, muchos lo leemos, muchos lo sabemos, que dice, y habrá ahí calzada y camino, y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos, ¿no? Pero sigue diciendo, y el que anduviese en este camino, o sea, el Señor Jesucristo va a andar con nosotros en este camino de santidad, y el que anduviese en este camino de santidad con el Señor Jesucristo, dice, ya me perdí, entonces, ¿qué estoy leyendo? Y dice, y el que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, ¿no? Entonces, andando en ese camino de santidad, andando en ese camino con el Señor Jesucristo, por torpe que seamos, no nos vamos a perder. Y después hay una parte que habíamos visto en capítulos anteriores, que también le había gustado a Angelita, me extrañó que no lo hubiera comentado, donde dice que no habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará, para que caminen los redimidos. Y estábamos hablando en aquel entonces de que dice que el león estará con el lobo, o el león estará con el cordero, ¿te acuerdas, Genis? Y cosas así. Entonces, cuando estemos en la presencia del Señor, van a ser tiempos de absoluta paz, absoluta santidad y demás. Ok, dice, como final, en el 10 dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas.
fíjense, dice que vendrán y estarán con gozo y que gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y esta parte, la gente de Sión, la gente de Israel sale corriendo cuando ven lo de la abominación, la gran abominación, y se supone que también van a regresar, y a partir de entonces hay un gozo perpetuo sobre de ellos, y ya, y tendrán gozo y alegría, ¿no? Y dice después que la tristeza y el gemido huirán. Entonces, es una parte muy bonita. Es un capítulo muy padre que habla de muchas situaciones de profecía. Y bueno, yo creo que aquí le vamos a terminar. Aquí estaba previsto que termináramos, porque después viene la invasión de Sennacherib. Y está muy interesante porque es cuando viene el juicio sobre Ezequías, si no mal recuerdo, y se pone muy bueno, sí, sobre Ezequías. Y bueno, eso ya lo veremos después. Ya es parte como que más histórica. Es un hecho que habla de la relación de Dios también con el profeta Isaías y con Ezequías. Ok, hermanitos. Bueno. Nada más una cosa, César. Sí. Mira, estaba leyendo en otra versión que dice Dios habla hoy, los de la calzada, y habrá ahí una calzada que le llamarán el camino sagrado. De los que no estén purificados no podrán pasar por él, los necios no andarán por él, ¿no? O sea que pensamos que si tú no estás con el Señor, no puedes andar por ese camino, ¿no? Porque dice ahí que el torpe no se extraviará o algo así, no le está hablando, no es para las personas que conocemos al Señor, sino los que no lo conocen, ¿no? Sí. Porque ahí se puede malinterpretar de repente, ¿no? Dice, es que, pues sí sigo siendo torpe, pero si no conozco al Señor sí puedo andar por él. No vas a poder andar si no reconoces al Señor como Salvador, ¿no? Y ese versículo, digo, esta versión como que lo aclara un poquito más. Bueno, y ya que abriste el tema, también aquí aparece 2 veces la palabra de redimidos, que yo le explicaba a Fer y a todos ustedes que la palabra redimido es justificado, y la palabra redimido aparece en aquellas partes donde hablaba en Lucas 21, donde decía que cuando nosotros oyéramos las trompetas, que alzáramos nuestros rostros hacia el cielo, esperando que viniera nuestra salvación. Si no mal recuerdo, ¿no? Creo que es Lucas 21 al final. Entonces, alzando nuestros rostros, ¿por qué? Porque nuestra redención está cerca. Está hablando de que nuestra salvación, nuestro arrebato, esa redención, esa justificación de nuestros pecados está cerca. Y aquí habla de lo mismo, para que los redimidos puedan andar en esa calzada de paz. Y más adelante dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo, y etcétera, etcétera. Entonces, está hablando de que los que son justificados, los que son redimidos, los que son perdonados, son los que van a disfrutar más. Como decíamos, no estamos muy seguros de qué tan mal les va a ir a los que no acepten, pero a los que aceptan, a los que se instruyen, a los que tienen una relación, pueden esperar pues toda la bendición del mundo, ¿no? Toda la bendición y la esperanza y la promesa que tenemos. Ok, hermanitos, pues muchas gracias. Ya no nos tardamos más. Fer, ¿podrías despedirnos? Gracias a darnos en esta noche porque nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias por las enseñanzas en esta noche, Padre. Gracias porque gracias a ti, Señor, pues somos salvos, Padre. Ayúdanos a seguir en comunión contigo, Señor, y a que demás personas pues puedan escuchar este mensaje, Señor, para que pues no se pierdan, Padre, y ellos pues puedan gozar de tu presencia, Señor. Y
en todos los planes que tú tienes para que este pueblo y para todas las personas que te aman y para quienes les das la salvación. Bendigo a mis hermanos en la vida, gracias porque nos permites estar en esta noche estudiando cerca de ti. Danos un descanso y ponemos nuestras vidas en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, Achis. Se nos fue Alex. Sí. Ahorita está, ahorita ya no está. Bueno, que Dios les bendiga, muchas gracias. Si tienen... Ok, creo que está conectando Alex. Bye, buenas noches. Bye, nos vemos Alex. ¿Veniste a la despedida? Bye, nos vemos. Bye, Dios les bendiga. Perdón, yo te quedé un rato. Yo pensé que ya no ibas a regresar. Por andar mintiendo, ya ves. Ay, brother. Bye, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, manito.